Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue la derrota de River ayer por la tarde-noche en el Estadio Monumental. Perdió el invicto en condición de local en este 2024, fue 1-0 frente a Talleres de Córdoba, en un encuentro en el que claramente el equipo dirigido por el Muñeco no mereció irse con las manos vacías. Si bien es cierto que a este equipo todavía le falta futbolísticamente hablando y dudo mucho que llegue a la importante serie de semifinales contra Atlético Mineiro en un ritmo futbolístico ideal para lo que pretende Gallardo, la verdad es que en este duelo ante Talleres se vio un River, por lo menos a mi entender, mejor en ofensiva, y en defensiva no es que sufrió. La única llegada del encuentro terminó siendo justamente el gol del equipo rival, producto de un groserísimo error de Paulo Díaz, el chileno que volvía a ser titular después de haberse perdido el duelo de vuelta contra el conjunto trasandino tras haber visto la roja en el partido de ida. En esta oportunidad lamentablemente no tuvo una buena actuación. Es cierto que también hubo algunos de otros de sus compañeros que no tuvieron un buen nivel, pero no creo que todas hayan sido malas. Está claro que cuando perdés un partido siempre uno suele mirar el lado negativo, y no está mal que eso suceda, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el otro día River eliminó a Colo-Colo y se vieron más cosas positivas, más allá de que el equipo quizás no jugó tan bien en ofensiva. En esta ocasión generó más situaciones de gol, pero estuvo poco efectivo, además de que el arquero rival tuvo una excelente actuación. Empecemos. Vamos a comenzar con el uno por uno, como absolutamente siempre. Voy a hacer un breve análisis de cada uno de los futbolistas de River que arrancaron ayer el partido, después de los que ingresaron en la segunda parte. Armani fue el arquero, nada que hacer en el gol de Talleres y después sin participación en el resto del cotejo. La realidad es que el Pulpo no tuvo necesidad ni siquiera que descolgar un centro, porque Talleres ni siquiera tuvo tiros de esquina. El lateral derecho fue Fabricio Bustos, que no logró en ofensiva dar el mismo ritmo que venía dando en los anteriores partidos. La realidad es que no se profundizó básicamente nunca, y eso hizo que en el segundo tiempo de hecho lo sacara para poner a Solari en ese sector, para tener justamente un poco más de envío por el costado diestro. La pareja de centrales tiene el contrapunto más fuerte de este partido, porque Germán Pesela para mí fue la gran figura del encuentro. En el primer tiempo ofreció la solidez necesaria y en la segunda parte fue partícipe de dos de las jugadas más claras de River como para intentar igualar el cotejo, con una tijera que tapó muy bien Herrera y con un cabezazo que se terminó yendo al lado del palo. Paulo Díaz, por su lado, si bien es cierto que en la última media hora ofreció ese empuje que se necesita de un defensor central para ir a buscar el empate, era lo mínimo que podía hacer después del error que cometió en la primera etapa. Es cierto que es un resbalón, se le puede llegar a asemejar más a un accidente que a un grosero horror, como ya le ha sucedido en alguna oportunidad a Paulo Díaz, pero por lo pronto si hubiera tomado otra determinación ni siquiera se hubiera resbalado. El lateral izquierdo fue Marcos Acuña, que me parece que también fue de los mejores de este partido. Me parece que junto con Pesela y el ingreso de Mastantuono en la segunda parte terminaron siendo los tres mejores de River en este cotejo. Acuña sí se ofreció en ataque todo el tiempo, y en defensa la realidad es que no tuvo ninguna dificultad para marcar a los futbolistas de Talleres, que como se puso en ventaja rápidamente, a los 15 minutos ya estaba ganando por 1-0, la realidad es que después en ataque no tuvo mucho más que hacer. Vamos ahora con los nombres de la mitad de la cancha. Craneviter y Simón, que por lo pronto han jugado bien como doble 5 todos los partidos importantes, en esta ocasión estuvieron en el debe. No tanto a la hora de pasar la pelota, en eso estuvieron bastante criteriosos, pero sí a la hora de la recuperación. No pudieron estar del todo finos a la hora de quitarle el balón al rival, y eso provocó que cometieran algunas faltas un tanto exageradas. Nacho Fernández fue el tercer hombre que completó la mitad de la cancha y no tuvo el mejor de los partidos. Es cierto que en el segundo tiempo terminó teniendo la acción más clara de River con un derechazo que se estrelló en el travesaño, pero aún así me parece que es demasiado para Nacho jugar tantos partidos consecutivos. Jugó de titular contra Atlético Tucumán, de titular la ida contra Colo-Colo, ingresó media hora para jugar con Boca en la Bombonera, de titular la vuelta contra Colo-Colo y ahora nuevamente de titular contra Talleres. Era un jugador que básicamente venía sumando de a ratitos en el segundo tiempo y se ha encontrado con que ha sido titular en 4 de los últimos 5 encuentros. Me parece que en un futbolista como Nacho Fernández eso pesa y mucho, y por eso no tuvo una buena actuación.
Manuel Lanzini fue el mediocampista ofensivo, tampoco tuvo el mejor de los partidos, tuvo una situación clarísima en el arranque de la segunda parte para igualar las acciones, pero se terminó yendo por arriba del travesaño. Está bien que Gallardo le haya dado esta chance de titular, porque sinceramente había tenido buenos ingresos en los dos duelos contra Colo-Colo y había jugado muy bien siendo la figura en la Bombonera. Sin embargo, ahora habrá que esperar a ver qué es lo que decide Gallardo para el próximo partido con Platense. Y la pareja de delanteros, a Colidio se lo vio más irresoluto que en anteriores cotejos, pero obviamente con las mismas ganas y la misma intención que viene teniendo en los últimos compromisos, mientras que Borja sigue peleado con el arco. En esta oportunidad me parece que no definió del todo mal ninguna de las jugadas en las que les tocó estar a punto de convertir un gol. En la del primer tiempo, Herrera la tapó muy bien. En la última del partido, también Herrera prácticamente a quemarropa terminó tirando la pelota al córner. Quizás en un centro bajo de Acuña, el colombiano no queda del todo bien parado para definir, la pelota de rastrón se termina yendo afuera, pero me parece que este fue un partido un tanto más positivo de Borja si lo comparamos por ejemplo con los dos duelos contra Colo-Colo. Aún así, obviamente que no alcanza. En la segunda parte ingresaron Mastantuono, el mejor de los 5 ingresos sin ningún tipo de duda, y para mí después de Pesela el mejor jugador de River. Se mostró siempre en todo momento muy voluntarioso a la hora de recuperar la pelota y con el balón en los pies también ofreció soluciones. Lamentablemente no pudo darle al equipo el empate. Después tenemos a Solari, que ingresó por el costado derecho y tuvo 2 centros, uno lo tiró mal y el otro lo tiró muy bien. Eso quiere decir que a mi entender termina siendo positivo el ingreso de un jugador que no venía entrando y de hecho hacía 7 partidos que no ingresaba desde el banco de suplentes. Casco entró sobre el final, es imposible evaluarlo. Villagra tampoco tuvo un mal ingreso, pero me parece que no mejoró a lo que había hecho Craneviter en la primera parte, y el que sí entró mal fue el Diablito Echeverri, tomando malas decisiones y no pudiendo hacer la diferencia que había hecho en otras oportunidades. Vamos a continuar ahora con el análisis del encuentro, dividiéndolo en los dos tiempos. En la etapa inicial, River en los primeros 10 minutos se mostró verdaderamente superior a Talleres. Me parece que en esos primeros instantes del partido se vio la idea que tenía Gallardo para desarrollar este encuentro. Hay que tener en cuenta que lamentablemente cuando te equivocas con el error grosero que tuvo Paulo Díaz, ese resbalón, accidente lo llamó Gallardo en conferencia de prensa, a mí me parece que sinceramente es un error grave, no te puedes equivocar ahí en la puerta del área. El balón le quedó a Girotti eludió a Armani y terminó convirtiendo la ley del ex. La última media hora de esa primera parte verdaderamente no fue buena por parte de River, al equipo se lo vio muy confundido, y si bien es cierto que Talleres nunca pudo encontrar alguna manera de vulnerar la defensa del conjunto de Núñez, la realidad es que River estaba muy impreciso en los últimos metros, se lo veía a los laterales sobre todo no poder profundizar demasiado, lo de Bustos verdaderamente fue muy pero muy flojo. También es cierto que el ex Independiente tenía en contra de que Lanzini, Colidio y Nacho Fernández solían tirarse más para jugar sobre el costado izquierdo y no tanto por el derecho. Por el costado diestro únicamente estaba más volcado Santiago Simón. Eso significa que costaba muchísimo más que Bustos pudiera lograr un 2 contra 1 como para poder desequilibrar a la defensa del equipo cordobés. En esa primera parte no vimos aspectos positivos en general del River en ataque. De hecho, la única situación de gol verdaderamente clara fue antes del tanto de Talleres, el remate de Borja que terminó tapando bien Herrera. Después hubo un gol anulado. Más allá de si había o no falta del colombiano sobre Herrera, que es lo que termina cobrando el árbitro, la verdad es que Borja estaba en posición adelantada. Esto quiere decir que si después no hubieran considerado que había falta, lamentablemente el hipotético gol del atacante cafetero iba a ser anulado por fuera de juego. Un primer tiempo en el cual a River le faltó muchísimo con la pelota. A la hora de recuperar, como dije antes, no estaba del todo bien, sobre todo en el momento en el que tenía que cortar los avances de Talleres. Después, es cierto, el conjunto de Córdoba, cuando tenía que ingresar al área, no lo hacía con criterio, y la realidad es que si Paulo Díaz no se hubiera equivocado, si no hubiera sufrido ese resbalón, era una etapa inicial para un 0-0 clavado. Pero River cometió un fallo tremendo y se terminó yendo al vestuario perdiendo por la mínima diferencia. En el segundo tiempo las cosas cambiaron, no tanto en lo que respecta al funcionamiento. River quizás no tuvo un juego tan fluido como seguramente a Gallardo le hubiera gustado, pero sí obviamente inclinó la cancha y las situaciones de gol fueron absolutamente todas para el elenco local. Una
cantidad innumerable de ocasiones que desperdició el conjunto dirigido por Gallardo y que obviamente merecía River al menos el empate en este partido. Quizás no jugó tan bien, quizás el juego no fue el que los hinchas esperaban, pero si Guido Herrera es figura y si River desperdicia 7 situaciones de gol claras en la segunda parte, y obviamente mínimamente el empate mereces, porque eso significa que el equipo rival no supo cómo defenderse ante River. Talleres no tuvo un buen proceso defensivo durante el partido y por eso mismo el más grande tuvo la chance de empatar. Primero y luego de una buena asistencia de Borja, Lanzini la tira por arriba del travesaño. Posteriormente el colombiano, tirándose al piso, falla y la pelota se va por el palo izquierdo del guardameta. Ya con Echeverri en la cancha y con Solari también, gran centro por debajo del ex Colo Colo y Echeverri la tira a las nubes. Una jugada de Mastantuono que rebota, la pelota pega en la cabeza de un jugador del conjunto rival y se termina yendo al córner. Nuevamente otra jugada de Borja sobre la hora, un quemarropa, una volea de zurda que termina tapando bien Herrera. Una tijera de Pesela luego de un centro con lo justo de Solari que también termina tapando muy bien el guardameta de la T, y después un cabezazo también de Pesela que se termina yendo por el lado del palo. Todas esas fueron las jugadas de gol verdaderamente claras que River tuvo en el complemento. Después hubo muchísimas aproximaciones, porque además está decir que la posición de la pelota fue absolutamente toda de River. Talleres no tuvo ni una sola situación de gol en el segundo tiempo y ahí es donde apareció la solvencia de Pesela. Como dije antes, la última media hora de Pablo Díaz no fue mala, pero obviamente no podemos aprobarlo ni mucho menos en este partido por el groserísimo error que cometió en la primera etapa. Los laterales empezaron a ser un poco más profundos. Por el lado izquierdo Acuña jugó mejor que en la primera parte y por el lado derecho ya no estaba Busto, sino que era Solari quien auspiciaba como extremo por ese sector. En la mitad de la cancha el ingreso de Villagra no fue malo, la realidad es que tuvo algunos quites importantes, Mastantuono entró muy bien, Echeverri fue el que estuvo totalmente irresoluto y Colillo y Borja siguieron formando la delantera que lamentablemente en esta oportunidad no tuvo el mejor de los rendimientos y por eso mismo, tras las 7 ocasiones claras de gol que desperdició River, el más grande terminó perdiendo el partido. Y el nombre del que se va a hablar muchísimo durante esta semana es Gonzalo El Piti Martínez. Hasta el día viernes por la noche o sábado después del primer entrenamiento vamos todos a estar atentos a esa importante lista de concentrados, porque esta puede ser la nómina en la cual el Piti Martínez vuelva a estar entre los futbolistas del conjunto de Núñez. Se había hablado de que a lo mejor le iban a dar toda la fecha FIFA. River, después del descanso prolongado, estará jugando en el Monumental ante Vélez. Algunos pensaban que lo mejor era que el Piti volviera en condición de local, pero si el cuerpo médico le da del alta médica y Gallardo lo considera fundamental, como ya he mencionado en más de una oportunidad, que así va a considerar a Martínez, no entendería el por qué hay que esperar 2 semanas más, si el jugador ya está recuperado y ha hecho la rehabilitación en tiempo y forma, teniendo en cuenta, recordemos que atravesó una segunda rotura de ligamentos cruzados y que eso obviamente provocó que el tiempo de recuperación de la lesión no fuera entre 6 y 8 meses como es normalmente, sino que en esta oportunidad fuera entre 8 y 10. De hecho, se lesionó a mediados de enero y estamos hablando de que va a volver el próximo domingo 6 de octubre, que sería el día en el cual River estaría visitando a Talleres. 8 meses y medio en total fueron los que el Piti Martínez estaría fuera del terreno de juego. En caso de que vuelva ante Vélez después de la fecha FIFA, serán 9 meses los que tuvo de rehabilitación. Un futbolista que quizás hoy es más importante por las pocas alternativas que tiene Gallardo en lo que respecta a la función del Piti Martínez que por el hecho de lo que verdaderamente se espera del regreso del Piti. Yo creo que nadie está pensando hoy por hoy que el Piti va a ser la gran salvación del equipo. De hecho, ni Gallardo creo que lo piensa. Pero hoy en River, si miramos a los jugadores ofensivos, solamente tiene un futbolista zurdo, que es Franco Mastantuono. Y normalmente no, siempre Mastantuono cuando ingresa en el segundo tiempo o cuando juega desde el arranque, se desempeña de mediocampista por derecha, enganche, pero más tirado siempre del costado diestro como para poder quedar bien perfilado con su zurdo y de esa manera iniciar el juego, rematar al arco. El Piti Martínez juega de volante por izquierda, que quizás el futbolista más parecido a todos los del plantel de River es Maxi Mesa, sin ser zurdo obviamente Mesa, pero no es justamente
la función que mejor le queda al exfutbolista de Rayados. En cambio, al Piti Martínez, si logran recuperarlo, y hago hincapié en esto, porque en definitiva un jugador cuando está 9 meses parado no es normal que vuelva tan fácil a las canchas en un buen nivel. Lo más seguro es que le cueste un poco, que tenga algunos momentos en los cuales nos preguntemos si tiene condiciones o no para seguir jugando en River, siempre hablando de lo físico, y por eso mismo dependerá mucho de lo que decida Gallardo. Hay que también destacar que el contrato de Martínez termina el 31 de diciembre de este 2024, y lo que suceda con él en los próximos 2 meses y medio aproximadamente, que es el tiempo en el cual va a estar terminando este semestre, este 2024, y a eso, claro está, también hay que sumarle la opinión de Gallardo, porque el muñeco va a estar absolutamente en todos los detalles en el siguiente mercado de pases. Si Gallardo pide que el Piti Martínez se quede, probablemente haya una renovación de contrato y básicamente ni se discuta la chance de que se pueda llegar a ir. Ahora, si para Gallardo depende de que siga o no el nivel que muestre durante estos próximos 60 días, y va a ser clave que le dé los minutos necesarios y que el Piti obviamente responda con buenos rendimientos. Para cerrar y contar un poco lo que viene en el corto plazo en el mundo millonario, River estará jugando el próximo domingo 6 de octubre desde las 19 horas contra Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López en condición de visitante por la jornada número 17 de la Liga Profesional. River tiene 24 puntos en 16 partidos. Está claro que la liga ha sido hasta ahora bastante mala. Si Vélez gana mañana, el partido que tiene por esta jornada 16, le sacará 12 unidades al elenco de Gallardo, y si bien es cierto que todavía tiene que jugar con Vélez en el Monumental, de hecho será el duelo posterior al de Platense, me parece que es muy difícil que River pelee la liga. La derrota con Talleres afecta más que nada a la tabla anual. El más grande hoy quedó tercero debido a que tenía la misma cantidad de unidades que la T, que ahora lo superó por 3 puntos. Luego de la fecha FIFA, hay que ver en qué día exacto, pero posiblemente será viernes 18 de octubre contra Vélez en el Estadio Monumental, 4 días después frente a Atlético Mineiro en Belo Horizonte. Entre medio de los dos partidos contra el conjunto brasileño visitará a Defensa y Justicia, y el martes 29 de octubre la vuelta frente al conjunto de Brasil. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.